que una generación daría a conocer los hechos portentosos de Yahweh de una generación a otra. Las cosas que Yahweh hace, aún los milagros que vienen a nuestras vidas, son para darlos a conocer, para que otra generación pueda ser transferido a otra generación, para que una generación pueda depositar y poner su confianza en aquel que todo lo puede. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Verdad? Dice la misma palabra que cantaríamos de sus maravillas, de sus prodigios, ¿verdad? Que nuestra boca sea abierta para darle gloria y alabanza a Él, y que cuando Él haga su obra redentora en nosotros, trayendo sanidad, trayendo provisión, lo que sea, que nuestras bocas sean para declararlo lo bueno que Él es. Amén. Y vamos a guardar lugar por ahí. Hablábamos acerca de Génesis, acerca de la vida de Moisés. Por el tiempo voy a tratar de resumirlo y ir un poco rápido para poder terminar con este mensaje. Pero hablábamos acerca de la vida de Moisés y cómo la vida de Moisés creció. Dice la misma palabra que Moisés fue escogido por la palabra de Yahweh, no por la palabra de Yahweh. Yahweh escogió a la vida de Moisés. Vemos que cuando Moisés, dentro de la vida de Moisés, el mandato que el rey había establecido, que el faraón, cuando todo el pueblo de Israel había habitado en la tierra de al lado de la tierra de Egipto y les había permitido permanecer ahí por un tiempo para que ese pueblo pudiera habitar, puesto que este hombre faraón era conocido, o José mejor dicho, que había sido vendido como esclavo. Vemos todo el proceso que tuvo que pasar este hombre José para que después de un tiempo tuviera cargo de la casa de faraón, que después de ese tiempo conoció la vida de sus hermanos que habían sido vendidos, preguntando por su padre. Hubo una gran escasez, gran hambruna en la tierra de Israel donde se encontraban. Dice la misma palabra que José negoció con este hombre, con faraón, para que les permitiera entrar a esta tierra, no precisamente a la tierra de Egipto, sino para que pudieran permanecer a un lado que se encontraba en la tierra de Jasón, creo que se llamaba, que se encontraba al lado de la tierra de Egipto, para que en ese lugar pudieran habitar. Dice la misma palabra que después de un tiempo este pueblo empezó a multiplicarse y este hombre faraón murió, el faraón que conocía a José, pero también murieron todos los descendientes, de tal manera que se levantó un nuevo faraón. Y este faraón no conocía al pueblo de Israel, y como miraba que este pueblo de Israel crecía grandemente y se multiplicaba, la ordenanza del rey que él había establecido, él había dicho, bueno, se levantó un edicto, un decreto, para que a todo primogénito que fuera naciendo se le diera muerte. Vemos que llamó a las nodrizas para que al momento de que las mujeres hebreas dieran a luz, todas las mujeres dieran muerte, podríamos decir, a todo primogénito, más a toda mujer que naciera, la dejaran viva. Mas sin embargo, Yahweh tuvo, estas nodrizas bendijeron, vemos la palabra que estas nodrizas bendijeron el pueblo de Israel, no obedeciendo el decreto o el mandato del rey, de tal manera que el rey las manda a llamar y les dice, ¿por qué no han hecho conforme a mi llamado, conforme a aquello que yo he establecido? Y vemos que la misma palabra que dicen que Yahweh tuvo favor o bendijo a estas nodrizas por cuanto habían bendecido al pueblo de Israel. Vemos que en cierta manera se cumple la promesa que Yahweh había establecido desde mucho tiempo atrás en el libro de Génesis, que dice la misma palabra que bendito sería todo aquel que bendijera a su pueblo y maldito sería todo aquel que lo maldijere. Vemos que Yahweh entrega esa promesa o esa heredad a estas nodrizas, les entrega parte de la tierra, les da vida, les permite, las bendijo en otra manera. Nuevamente el mandato del rey se vuelve a levantar y vuelve a mandar a todo su ejército para que diera muerte a todo primogénito. Y algo que tú y yo podemos entender a través de las escrituras es que Satanás nunca va a desistir de sus planes. Los que desistimos muchas veces de los planes que el Padre Yahweh ha marcado para nuestras vidas somos nosotros mismos. El Padre o Satanás, dice la palabra, que él anda como león rugiente buscando. Nunca va a desistir de sus planes. Quien desiste de los planes que tenemos marcados somos nosotros mismos. Él nunca va a desistir de sus planes. Satanás nunca se va a dar por vencido acerca de nuestras vidas. Siempre dice la palabra, que siempre constantemente va a estar como león rugente buscando a quien devorar. ¿Cuántos entendemos eso? Vemos que se levantó este nuevo edicto del rey. Mandó a llamar a todos los primogénitos, les mandó
que les dieran muerte. Vemos que por un tiempo la madre de Moisés pudo cuidar a su hijo, mas después de que el mandato del rey se había establecido, mandó, o dice que al ya no mirar la mujer, la mamá de Moisés, que podía cuidarlo más, dice que lo puso como en un Moisés, en un río, para que fuera a dar hacia el otro lugar hacia donde se encontraba la tierra de Egipto. Vemos que en ese mandato, pues vemos que la mamá lo mandó. De cierta manera vemos que también, por consecuencia, la hija dice que se quedó observando y mirando dónde se encontraba la hija. La hija de la hermana, perdón, de Moisés, se quedó observando y viendo hacia dónde iba a dar la canasta o el Moisés. Y vemos que la hija del faraón tomó al bebé, a Moisés, y muy sabiamente la hermana de Moisés le dice: yo conozco a una de las mujeres hebreas una de las nodrizas que pueda amamantar y dar pecho para que lo críe. Y esta mujer, la hija de Faraón, dijo: bueno, trae a esa nodriza para que tome cuidado de él. Y vemos que llegó la nodriza siendo precisamente la mamá de Moisés, y le dice: te encargo que alimentes, que críes a este bebé mientras que crece. Pero una de las cosas que había dicho: te pagaré un salario. Hasta el tiempo cuando él crezca regresará nuevamente a la casa del faraón. Vemos que crece la vida de Moisés por un tiempo, y vemos ciertamente la gran sabiduría. No se sabe con exactitud la sabiduría de qué manera la mamá de Moisés formó a este hombre, pero vemos que le dio cierta formación. Vemos los conflictos que se realizaron cuando Moisés miró, que después regresó a la tierra de Egipto, cuando miró que uno de los egipcios maltrataba a uno de los hebreos, y ciertamente dice que Moisés se molestó tanto viendo la rectitud o la injusticia que había en este asunto, se metió en este asunto, le dio muerte a este egipcio. Después vemos otra contienda que hubo entre dos hebreos. Esos dos hebreos contendían. Moisés se metió en medio de esos dos hombres hebreos, y uno de ellos le dice: ¿acaso eres tú juez entre nosotros para que intervengas en este asunto? ¿Acaso nos matarás como diste muerte al egipcio? Y dice que Moisés temió por su vida y huyó al lugar, a la tierra de Jetro, donde aquel lugar permaneció por un tiempo. Y en aquel lugar, vamos más adelante, vamos a las escrituras, vamos a Éxodo capítulo 3, vemos que en aquel lugar, cierta manera, a Yahweh le manda llamar en medio de una zarza, donde fue a habitar en la tierra de Jetro, y vemos que algo que tú y yo podemos entender, lo que habla acerca de una formación va a influenciar directamente a otra generación. Tú y yo somos llamados a influenciar a la generación que viene detrás de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Como padre, como líder, como político, lo que puede establecerse en aquella persona que tenga un grado de autoridad o que ejerce un grado de autoridad, somos responsables de influenciar a la generación que viene detrás de nosotros. Nuestros ideales, nuestros principios, el grado de autoridad que tú y yo ejercemos será directamente relacionado con los ideales, con los principios que tú y yo tenemos. Y tenemos que empezar a identificarnos primeramente como el pueblo de Yahweh, de que somos un pueblo libre, de que tenemos libertad sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros creemos en esa libertad que Yahweh nos ha dado? Y que ciertamente que este mundo, dice la misma palabra, que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Este mundo no debe de establecer los parámetros, o no debe de dictar aquello que tú y yo seremos, o aquello que tú y yo heredaremos a nuestros hijos. Lo que tú y yo heredaremos a nuestros hijos será esta palabra, porque esto será directamente influenciado al grado nuestros ideales, nuestros principios que tú y yo tenemos. Y si esos principios y esos ideales están establecidos en esa palabra, aquello que tú y yo daremos y transmitiremos a la generación que viene detrás de nosotros será precisamente esta palabra y no otra cosa. La misma palabra dice que estamos en este mundo. Yahshua hizo esta declaración, dice: son de este mundo, mas estamos en este mundo. Este mundo tiene sus propios ideales, tiene sus propios principios, tiene sus maneras de hacer las cosas, mas sin embargo, dice la misma palabra que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Los ideales y los principios de este mundo no tienen que ser nuestros principios y nuestros ideales. ¿Cuántos lo entendemos? Somos llamados a marcar, o tenemos que
somos privilegiados. Contamos de cierta libertad que Yahweh nos ha dado en este país, pero nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en Yahweh, primeramente. Y a eso tú y yo somos ya vida. La vida de Moisés fue llamada por medio de Yahweh. Yahweh tomó a este hombre Moisés, siendo un hombre mortal, pero hasta que la vida de Moisés no estuvo bien acomodada o arreglada, podríamos decir, Yahweh no le podría haber encomendado aquello para cual lo había llamado. Cuando la vida de líder, de papá o de mamá, de cualquier persona en su entorno de autoridad, va a ser directamente influenciado por sus ideales y por sus principios. Somos llamados a dejar un legado de buena influencia. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: somos llamados a dejar un legado de buena influencia. No de mala influencia, de buena influencia. Y de ello tú y yo somos responsables. ¿Cuántos tienes hijos? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos están esperando hijos? O lo que tú quieras, o quiénes van a tener hijos. Somos responsables por transmitir y por dar eso a la vida de nuestros hijos, una generación, de pasarla a otra. Y todo ello cambia. Los cambios nunca son fáciles. ¿Cuántos entendemos eso? Los cambios nunca van a ser fáciles. Moisés iba a recibir primeramente la Torá de Yahweh. Se le había encomendado a recibir la constitución, los oráculos que recibiría. Vemos que ciertamente eso sería recibido en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, donde recibiría los mandamientos de la constitución de Yahweh, donde recibiría todo el decreto. Pero primeramente Yahweh iba a recibir esta Torá. Y dice la misma palabra en el libro de Juan, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo se hizo carne. Y Moisés iba a recibir esta Torá. ¿Quién era la Torá? Yeshua. Esta Torá que era carne. Esta Torá que iba a recibir Moisés en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, vemos que el mandato y la instrucción de Yahweh, que esa Torá tenía que ser transmitida de una generación a otra generación. ¿Cuántos entendemos eso? Al tuyo recibir la palabra, la Torá, siendo la Torá siendo el Mesías mismo, que tendría que ser perpetuada de una generación a otra, para que Él pudiera ser conocido, que Él vive y que Él es real, hablando del Mesías, Yeshua, la Torá viviente o la Torá real, podríamos hablar en ese contexto. Una persona que no vive su palabra, sus mandamientos, no puede dar manifestación de que Yeshua es esta palabra. ¿Cuántos lo entendemos? Si yo no vivo conforme a esta palabra, nunca podré dar la manifestación de quién es Yeshua, porque la Yeshua mismo es la Torá viva o la Torá viviente. Lo que habla Juan capítulo 1, que ese verbo que habitó entre nosotros, y ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Por eso Yeshua mismo, cuando vino Juan, en el libro de Juan, en Mateo capítulo 5, ya se me fue la escritura, dice la escritura que Él no vino a abolir sus mandamientos. Dice, Él ha venido a cumplirlos. Yeshua no vino a quitar nada de su ley, de sus ordenanzas, de sus mandamientos. Vino a cumplirlos y a darles la interpretación correcta, cómo tendría que ser guardada esta palabra. Porque el momento de tú y yo seguir a Yeshua o los pasos del Mesías, tú y yo estaremos guardando esta palabra. Por eso Yeshua dijo que siguiéramos las pisadas de Él. Porque el tú y yo ser seguidores de Él, por consecuencia, siendo seguidores de Él y aplicando esta palabra nos traería de regreso a un retorno. ¿Cuántos entendemos eso? Lo único que nos puede liberar es esta palabra. Y vamos al Éxodo capítulo 3. No importa de cuántas cosas me pueda ataviar, cuántas cosas pueda decir, cuántas cosas pueda declarar, pero si no vivo conforme a su palabra, Yeshua nunca va a ser reescrito y nunca va a ser conocido por otros. Porque no es aquello que me pueda poner, ataviar, poner sobre mi vida, decir, declarar.
lo que va a traer testimonio de que Yeshua es descrito y vive a través de nosotros es a través de nuestras vidas. Cuando tú y yo vivimos esta palabra y esta palabra la empezamos a aplicar y a poner por obra. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Y vamos a ver acerca de los principios. Todos llamados, todos somos, en cierta manera, todos y cada uno de nosotros somos llamados a ser líderes. Amén. El que preside es líder de la congregación que dirige, lo que tú quieras. El maestro es el líder de su clase. El director de la escuela, lo que tú quieras. Papá o mamá son líderes ¿de dónde? Di conmigo, de casa. Papá y mamá son líderes de casa. No deben de invertirse o de cambiarse los roles. Todos nosotros somos llamados a desarrollar o ser esos líderes para poder dejar una influencia para aquellos que vienen detrás de nosotros. El Padre escucha el clamor de ese pueblo de Israel. Después de este tiempo de 430 años, escucha el clamor. El Padre se acuerda del clamor. Cuando este pueblo levanta su clamor, se acuerda del pacto que había establecido con Abraham, Isaac y Jacob, que ciertamente esta generación o esta descendencia habitaría en tierra ajena, que serían oprimidos por mucho tiempo, pero que ciertamente Yahweh se acordaría de su pacto. Transcurrieron 400 y tantos años en los que este pueblo levanta su clamor. Yahweh escucha el clamor de este pueblo de Israel y se acuerda del pacto que había sido establecido con el patriarca Abraham. Libera a este pueblo después de muchos años de esclavitud, 40 años. Vemos que anduvieron y fueron en su peregrinaje en el desierto. 40 años fueron los que Moisés tuvo que ser criado en la casa de Faraón. Vives adoptado, criado bajo los ideales de esta tierra de Egipto. Sin embargo, su vida estaba marcada por Yahweh. ¿Cuántos de nosotros entendemos que no importa, dice la palabra, que tú y yo hemos sido marcados por Él? Amén. No importa cuál sea nuestro trasfondo, la vida que tú y yo hayamos vivido, Yahweh ha tenido un plan para nuestras vidas. Dice que tú y yo fuimos creados desde el principio, desde la fundación del mundo, creados para buenas obras. Para eso tú y yo fuimos creados. La misma escritura en el libro de los Salmos declaran que nuestro embrión vieron sus ojos, que en lo oculto fuimos formados, y aún en aquel lugar Yahweh nos conoció y nos puso nombre. Yahweh había marcado y destinado un propósito para nuestras vidas. Pero sin embargo, Satanás nunca va a desistir de los planes que él tiene para tu vida, que son planes de robar, matar y destruir. Satanás nunca va a querer que tu vida sea algo mejor, que tu vida sea prosperada, que tu vida pueda alcanzar un grado de bendición. Siempre querrá ver la vida de un hombre destruido, cuando los planes de Yahweh son otros. Porque la misma escritura en Isaías dice que los planes que Yahweh tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: los planes que Él tiene para tu vida son planes de bien y no de mal. Porque sus caminos no son nuestros caminos, ni nuestros caminos son sus caminos. Amén. Los planes que Yahweh tiene para tu vida son buenos. Amén. Y vemos Éxodo capítulo 3, vemos que Yahweh escuchó el clamor. Yahweh tomó a este hombre que fue marcado para los propósitos de Yahweh. Pero como muchos de nosotros, la manera de tener éxito en nuestras vidas, y déjame trazarlo directamente aquí de mis apuntes, la manera para poder tener éxito al final de nuestras vidas es porque esa persona ha tomado los principios de Yahweh. La mejor manera, vuelvo a repetir, de poder tener éxito en nuestras vidas es porque esa persona ha tomado directamente de la vida, o ha tomado esa persona los principios de Yahweh. Cueste lo que le cueste en su vida, sin importar las consecuencias que pueda haber, esa persona ha tomado los principios y esos principios los ha hecho suyos. Esa es la manera de poder tener éxito en nuestras vidas. Los cambios nunca van a ser fáciles. Siempre va a haber cosas que se van a interponer si cumplimos la voluntad de Yahweh o no la cumplimos.
Si desistimos de hacer esto, no lo hacemos. Pero por más cosas que tú y yo hagamos, los principios de Yahweh nunca podrán ser brincados. Nunca van a poder ser distorsionados. Por más bueno que tú y yo seamos en nuestras vidas, no podemos pensar que podemos brincar los principios por pensar que le estamos haciendo un favor a Yahweh porque yo sirvo, porque yo le alabo. A Yahweh no le hacemos ningún favor y por ello no vamos a brincar los principios y los estatutos que Él tiene establecidos. No los podemos brincar. Lo que Él ha establecido tendrá que ser cumplido. Amén. No pueden ser cambiados. No pueden ser distorsionados. Yahweh, siendo un hombre marcado para este propósito, para este tiempo, la misma escritura dice: quien quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome la cruz y sígueme. Eso lo dijo Yeshua. Mateo capítulo 16, versículo 24, si le quieres apuntar. Dice: cualquiera que quiera venir en pos de mí, ¿qué tenemos que hacer para poderle seguir a Él? ¿Qué tenemos que hacer? Negarnos. ¿Negarnos a qué? A nosotros mismos. A veces hay planes que interfieren en las cosas que Yahweh tiene para nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Muchas veces tendrás que renunciar a una reunión familiar, a un viaje, a una cena, a muchas cosas, negándonos a nosotros mismos para poderle seguir a Él. Pero la misma palabra dice que no hay cualquier persona que en esta vida haya dejado todo sin que en esta vida reciba 100 veces más recompensa de Él. No en la venidera, en esta vida. Todo lo que tú y yo dejamos a un lado, muchas veces por servirle a Él, Yahweh lo regresa en esta vida. 100 veces más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces creer lo que su palabra dice. Pero el problema con nosotros es que queremos ver y después hacer. Y así no funciona. Una vez que veo que esto funciona, bueno, yo te voy a creer, Yahweh. Y las cosas no son así. Tenemos que depositar nuestra confianza en Él primeramente para que las cosas sucedan. Y una vez que las cosas suceden, podemos darnos cuenta y poder palpar las cosas, la realidad de esas cosas. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice la escritura: mientras apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas hacia el desierto. Ando muy recio, ¿verdad? Quiero terminar pronto. Es que siento que mi tiempo vuela. Y la lengua quiere ser... No termina. Dice: entonces se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él vio que ardía fuego en la zarza, pero la zarza no se consumía. Moisés pensó: me volveré para ver esta gran visión, porque no se consume la zarza. Al ver Yahweh que volvía a mirar, Elohim lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él contestó: he aquí. Fíjate lo interesante de esta palabra. Al lugar donde Yahweh lo llama para mirar la zarza que ardía en aquel lugar, sería al mismo lugar que Yahweh lo llamaría después de ciertos años para llevar, no simplemente para ser llevado él en aquel lugar que vio la gran visión, la zarza que no se consumía, pero muchos años después llevaría a esta gran nación o a este pueblo de Israel al mismo lugar donde Yahweh se le había aparecido. Qué interesante, ¿eh? Al mismo lugar donde Yahweh se le aparece a Moisés en medio de la zarza, es el mismo lugar donde Yahweh va a regresar nuevamente a Moisés con todo el pueblo de Israel, una vez que fue conocido como libertador como de Israel, para entregarles precisamente su Torah, sus mandamientos. Qué interesante. Dice, al ver Yahweh, en versículo 5, entonces él le dijo: no te acerques. He aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, dice, es un lugar santo. Luego añadió: yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Entonces Yahweh: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, pues estoy consciente de su aflicción. Dice: he descendido para su liberación del poder de los egipcios y para sacarlos de esta tierra, de una extensa y fértil, a una tierra la cual fluye leche y miel, a la tierra de los cananeos, de los heteos y de los amorreos y de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Dice: que ahora he aquí que he llegado hasta mi clamor de los hijos de Israel. También he visto la opresión en la cual los mantienen los egipcios. Ven ahora que yo te enviaré ante el faraón, a fin de que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Entonces Moisés dijo a Elohim: ¿quién soy yo? Dice: para ir delante de Faraón y para sacar a la tierra de Egipto a la casa de Israel. Pero Elohim le respondió: yo estaré contigo, y esto te servirá como señal que yo te envié cuando haya sacado a Egipto. Dice: pueblo que adorará Elohim en este monte. Dice, fíjate, los sacó de este lugar y los volvería a todo ese pueblo, a esa gran nación, hasta el mismo lugar donde Yahweh se le había aparecido a Moisés. Pero ¿qué es lo que Moisés hace? Moisés, como muchos de nosotros, a veces para poderle servir a él, a veces tenemos pretextos. A veces Yahweh quiere usar nuestras vidas y quiere utilizarnos, y así como Moisés, reaccionamos nosotros. Moisés, te he escogido a ti, he escuchado el clamor de este pueblo, te he escogido como libertador de este pueblo, yo te enviaré a Faraón para que tú te presentes a Faraón y esto te servirá como señal. ¿Y quién soy yo para que tú me uses, Padre? La misma cosa sucedió en el libro de Jueces, con Gedeón. Gedeón fue escogido con un propósito para liberar a ese pueblo y fue tomado, y lo primero que dice Gedeón: ¿quién soy yo? Soy el más pequeño de la casa de mi padre, somos una familia de pocos recursos, ¿quién somos nosotros para que tú te puedas fijar en mí? Eso es lo que Gedeón decía, y muchos de nosotros así actuamos. ¿Quién somos nosotros para que tú nos puedas usar? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no eres tú, es el Padre a través de tu vida. Quien va a hacer las cosas no somos nosotros, es Él a través de nosotros. Yahweh no le dijo: ve con tu fuerza y preséntate a Faraón. Dice: yo te enviaré a Faraón y esto te servirá por señal. Y los pretextos de Moisés, dice: pues ¿quién soy yo para que tú me uses? Y dice, vamos más adelante, versículo 13, dice: Moisés le dijo a Elohim: he aquí, cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga: Yahweh, el Elohim de sus padres, me envió a ustedes, y ellos pregunten: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Versículo 14. Y Elohim le dijo a Moisés, otras traducciones dicen: Elie Asher Elie. ¿Qué significa esa palabra Elie Asher Elie? Significa seré, yo seré lo que seré. Otras traducciones dicen: yo soy el que soy. Ese es el privilegio del Creador. Fíjate que el privilegio que el Creador tiene, dice, cuando Moisés le dice: ¿y quién les voy a decir que me envía? Yahweh dice: diles que te envía el que será, el que será. Ese es el privilegio de Yahweh, de ponerse a sí mismo como creador de todas las cosas y como dueño de todo. El único que puede hacer las cosas en nuestras vidas. Ese es el Elohim que tú y yo tenemos. No es cualquier cosa, amados. El Elohim que tú y yo tenemos es el mismo Elohim de esta palabra, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Elohim que libertó a su pueblo es el mismo Elohim que puede libertarnos a nosotros. El mismo Elohim que proveyó y sustentó a su pueblo en el desierto es el mismo Elohim que trae el sustento para nuestras vidas. Amén. No es cualquier cosa. Es un Elohim grande. Dice versículo 15. Otra vez dijo Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre eterno y este es mi memorial por todas las generaciones. Déjame marcar un paréntesis.
Si su nombre se reveló como Yahweh, el Todopoderoso, el único que podía hacer las cosas, y Yahweh se le reveló y le habló a Moisés en lengua, ¿qué? Hebrea. Moisés era hebreo, de la tierra de los hebreos. Y dice, este será, fíjate lo interesante de esta palabra, dice, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes, y dice, este es mi nombre eterno, y este es mi memorial por todas las generaciones. ¿Cuál es el conflicto de llamar a Yahweh por su nombre? Me pregunto yo. ¿Por qué tanto conflicto cuando se habla acerca del nombre de Yahweh, de decir que eso es algo que no se debe de hacer? Si la misma palabra dice que su nombre no cambia, su nombre es eterno, es de memorial por toda la eternidad. Cuando Yahweh dice es eterno, no cambia. Y su nombre es el mismo con el que se reveló a Moisés, el mismo nombre que él tiene hasta el día de hoy. Fíjate qué interesante. Y ahí apúntalo entre tus datos, ¿verdad? Cuando alguien te pregunte. Dice que ese sería su nombre memorial eternamente, para siempre. Dice, versículo siguiente. Ve y reúne a los ancianos de los hijos de Israel. Dice, ve y reúne a los ancianos de los hijos de Israel y diles, Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo, de cierto, he recordado y he visto cómo los han tratado los egipcios, por lo cual he dicho que yo los sacaré de la esclavitud de Egipto, de la tierra de los cananeos. Dice, a la tierra de los cananeos, a los eteos y de los amorreos y de los fereceos, de los heveos, jebuseos y la tierra a cual fluye leche y miel. Entonces ellos prestarán atención a tu voz. Fíjate, nuevamente Yahweh le está diciendo a Moisés, Moisés, ves, yo te voy a usar, tú no lo harás. Cuando tú te presentes y hables a ellos, yo haré que ellos pongan atención a tus palabras. Cuando vamos en el nombre de Yahweh, ¿quién es el que hace las cosas? No somos nosotros, es Él. Cuando oramos por alguien, por nuestras familias, y proclamamos y damos a veces la palabra de Yahweh, ¿quién hará que a veces sus oídos o sus corazones sean vueltos a esa palabra? No nosotros, Él. Dice, entonces ellos prestarán atención a tu voz, y tú y los ancianos de tus hijos de Israel se presentarán ante el rey de Egipto para decirle, Yahweh, el Elohim de los hebreos, se nos apareció. Ahora permite que vayamos al desierto 3 días a camino a ofrecer sacrificios a Yahweh, nuestro Elohim. Pero él dice, pero yo sé que si no es por la fuerza, dice, el rey de Egipto no los va a permitir ir. Dice, así que extenderé mi mano para herir a los egipcios con todos los primogénitos que yo realizara entre ellos, y después los permitirá. Dice, también daré favor al pueblo de los ojos de los egipcios, y acontecerá que no se irán con las manos vacías cuando partan. Dice, cada mujer partirá a su vecina y a que habita en su casa objetos de oro, objetos de plata, ropa para vestir, sus objetos e hijas, dice, y despojarán a los egipcios. Fíjate qué interesante. Algo muy interesante en esta palabra. ¿Qué dice? Versículo 21 dice, también daré favor a este pueblo ante los ojos de los egipcios, y acontecerá que no se irán con las manos vacías cuando partan. Dice Yahweh, van a salir de esta tierra, pero no se irán y no partirán con las manos vacías, sino que yo les daré y que los egipcios den oro y plata y toda cosa cuanto tienen, para cuando vayan y partan de esta tierra, salgan con todas esas riquezas. Y sabes que esto ha sido muchas veces muy mal sacado de contexto por el pueblo evangélico. ¿En qué sentido? En que a veces toda la enseñanza a veces ha sido mal interpretada, en el sentido de que la persona dice, y que Yahweh desea que tengamos oro, que tengamos plata. No digo que no es bendición el oro y la plata. Lo que estoy diciendo, la razón es que en el peregrinaje en el cual el pueblo de Israel iba a viajar iban a necesitar de todos estos recursos, de todas estas provisiones, para que en aquel lugar pudieran rendir culto a Yahweh, y en aquel lugar pudieran establecer el tabernáculo de reunión en el desierto.
Pero muchas veces nosotros decimos, Yahweh desea que todos seamos prosperados y que tengamos oro porque tengamos... No, Yahweh, si Yahweh nos va a prosperar y va a enriquecer nuestras vidas, no va a ser con el fin de que seamos prósperos, de que seamos ricos. Será para que su casa o para que esa provisión lo usemos para su casa. ¿Cuántos entendemos eso? No para nuestras vidas, para enriquecernos. Cuando Abraham fue bendecido, en aquel lugar, ¿dónde está la escritura? En Génesis capítulo 14. Y dice que le salió encuentro este hombre Melquisedec. Y dice que este hombre Melquisedec bendijo la vida de Abraham. Y dice que bendijo de tal manera a Abraham que después salió a su encuentro aquel rey y le dijo a Abraham, toma para ti el botín, todo lo que tú tienes, simplemente dame los prisioneros, todo. Dice, pero todo el oro y la plata, dice, te lo daré. ¿Sabes qué fue una de las cosas que dijo Abraham? Dice, ciertamente, dice, no tomaré ni una correa de tus zapatos para que no se diga que el rey de tal lugar ha bendecido a Abraham. ¿Quién es el que bendice nuestras vidas? Yahweh. ¿No somos tú y yo en el poder de hacer las riquezas? En el que está nuestra fuerza para ser bendecidos. Cuando Abraham entendió que Yahweh, que este hombre rey de Melquisedec lo había bendecido, entendió el poder de la bendición sobre su vida. Cuando tú y yo entendemos el poder de la bendición sobre nuestras vidas, ciertamente podemos estar confiados que en quien va a bendecir la obra de nuestras manos, el fruto de nuestros trabajos y que traerá provisión a nuestras casas será Yahweh. Y no lo fuerte que tú y yo seamos, los luchones que tú y yo seamos para salir adelante, es Él. Y esto que este pueblo iba a salir, todo era para obtener, no era para hacerse rico este pueblo. Iban a necesitar todas estas cosas para obtener. Lo que tú y yo obtenemos no es para hacernos ricos, poderosos, para que nuestro corazón se desvíe de las riquezas y de los placeres de este mundo. Es con el fin de obtener, y lo que obtendremos es para levantar el nombre de Yahweh en alto. Que si Elohim es el que nos ha bendecido, y si hemos sido bendecidos, es por Él y no por la obra de nuestras manos. Para que Él sea reconocido. ¿Cuántos entendemos eso? Primeramente, no es por otra cosa. Cuando decíamos tener a veces la prosperidad de Yahweh, ¿cuáles son los motivos de nuestros corazones? Si son para que Él sea glorificado, son motivos de nuestros corazones, si son para que Él sea glorificado, y en verdad que nuestras acciones vayan de acuerdo a ello. ¿Cuál es el motivo que tú y a veces desearíamos ser bendecidos sobre esta tierra? De alcanzar cierto grado de bendición, de prosperidad. Para que Él sea exaltado en nuestras vidas, para que Él sea reconocido de que Yahweh es el que lo ha hecho. ¿O cuáles son nuestros motivos o los motivos de nuestros corazones? Porque si el motivo de nuestro corazón es para tener una mejor casa, para tener una mejor riqueza, una mejor posición económica, para poder irme al viaje que deseo, yo te digo, amado, son los planes incorrectos. Y no esperes ver la provisión de Yahweh sobre tu vida. No que Yahweh no desee darlos, pero en el momento que venga la provisión. Mi pregunta es, si todos de nosotros, o cualquiera persona que desea la bendición de Yahweh, que viene a este lugar, o cualquier lugar, recibe y se hace millonario de la manera en que sea, mi pregunta es, ¿esa persona volvería a estar en la iglesia al día siguiente? ¿O estaría en los placeres de este mundo? ¿O diría, mucho gusto en conocerlos, mis hermanos, bendita congregación, ya me voy a otras tierras muy lejanas a donde Yahweh me ha enviado? ¿Cuáles serían nuestros motivos? ¿Estaríamos aquí o estaríamos en otro lugar? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para enriquecernos? Para tener la provisión de Yahweh. Si es con el motivo de que Yahweh sea enaltecido y exaltado sobre nuestras vidas, y que pueda ser conocido y exaltado que Él es el proveedor de nuestras casas y de todo lo que tenemos, son motivos y que van de acuerdo, nuestras acciones van de acuerdo en ello. Que en lugar de que aquello que poseo y que tengo me va a apartar y me va a alejar, contribuyo, doy caridad, hago sedacá, doy a los que están necesitados, hago lo que está en mis manos para bendecir a otros,
para bendecir la obra de Yahweh. Si son y mis acciones van de acuerdo a ello, ciertamente Yahweh desea que seamos bendecidos. Pero si son otros motivos, son motivos incorrectos. Amén. Por eso Yahweh mandó al pueblo de Israel que llevaran el oro y la plata, porque sabían que con eso que el pueblo de Israel iba a tomar, iba a llevar consigo, sería precisamente para construir el tabernáculo de reunión. ¿Cuántos entendemos? Amén. Éxodo capítulo 4. Y dice, respondiendo Moisés, nuevamente, fíjate lo que dice Moisés, versículo 4. Dice, respondiendo Moisés, dijo, he aquí que no me creerán ni prestarán atención a mi voz, y dirán, Yahweh se me apareció. Dice, Yahweh le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Él le dijo, arrójala al suelo, y la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente, y Moisés huía de ella. Fíjate, primero le está diciendo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Y luego Yahweh hace, y teme, ¿verdad? Y huye de la serpiente, ¿verdad? Lo que Yahweh de la vara. Dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano, sujétala por la cola, y extiende tu mano y se sujétala, dice, y volvió a hacer una vara en su mano. Esto es para que crean que me apareció, para que se apareció Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yahweh añadió diciéndole, mete tu mano en tu seno. Entonces él metió su mano en su seno, y al verle y al sacarla, he aquí que la mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Y luego Yahweh le dijo, mete tu mano otra vez en tu seno, y metió nuevamente su mano en su seno, y al sacarla de su seno había vuelto a ser como el resto de su carne. Pero si no creen y prestan atención al mensaje de la primera señal, creerán al mensaje de la siguiente señal. Pero si no creen, ya van dos señales que Yahweh le dice. ¿Cuántas veces Yahweh tiene que mostrarnos que Él está con nosotros? Amén. A veces Yahweh nos habla por primera vez. No, Padre, no eres tú. Y por segunda y tampoco. Y dice Yahweh, y por una tercera, y viene la tercera, y mira lo que dice. Luego Moisés le dijo, dice, pero si no creen a estas dos señales, ni prestan atención a tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra seca, y el agua que hayas tomado del río se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Luego Moisés dijo a Yahweh, por favor, oh mi Adón, yo jamás he sido un hombre elocuente. Fíjate, 3 veces le habló, y a pesar de las 3 veces que Yahweh le dice, yo voy a estar contigo, Moisés, nuevamente vuelven los pretextos. Algunos de nosotros somos parecidos a Moisés, ¿verdad? 2 veces Moisés dijo, bueno, no me creerán. Y luego dices, el Elohim de tus padres se apareció, y luego le vuelve a dar las 3 señales y le dice, bueno, ya ni dijo acerca de las señales. Moisés dijo, bueno, pero yo no soy bueno para hablar. Yo soy tartamudo. ¿Quién soy yo para hablarle a esta gente? Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Si Yahweh va a utilizar tu vida, lo va a hacer con un propósito. No porque eres tan bueno y porque eres tan elocuente para hablar tus palabras. Si Yahweh te envió, Él lo hará. Amén. Moisés no le presentó los títulos que tenía. A veces pensamos que tenemos que estar graduados de algo para que Yahweh nos pueda utilizar. Moisés no tenía títulos de algo. Era cuidador de ovejas. Y ni eran de él, eran de su suegro. Dijeras tú, bueno, era rico, ¿verdad? No, no eran ni él, las ovejas eran de su suegro. Y vemos que Yahweh le da un llamado a este hombre Abraham. Y nuevamente Abraham le dice, bueno, pero no soy tan elocuente para hablar, dice versículo 14. Me quedé en el 14, ¿verdad? 10. Dice, yo jamás he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni antes, ni siquiera en este momento que tú hablas con tu siervo, pues mi forma de hablar es insegura y soy tartamudo, dice, soy torpe de lengua. Entonces Yahweh le respondía, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mundo y al sordo? ¿Y quién puede ver? Dice, ¿quién puede ver y al invidente? Dice, ¿no soy yo Yahweh? Dice, ves ahora que yo estaré contigo. Dice, para enseñarte lo que habrás de decir. Pero Moisés le dijo, oh Adón mío, te ruego que envíes el mensaje por medio de aquel que lo hayas de enviar. En otras palabras, Moisés dijo, yo no soy el escogido. Dice,
Entonces la ira de Yahweh se encendió en contra de Moisés. A quien Yahweh quería era Moisés, no a alguien más. A veces queremos que Yahweh use a otra persona cuando Yahweh que quiere usarte es a ti. Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, a quien Yahweh desea usar es tu vida, no la de otro. Amén, ¿verdad? Y ahí podríamos resumirlo. A quien Yahweh desea es usar nuestras vidas, no la de otros. Y dice, vamos a continuar nada más para terminar con esta parte, dice, entonces la ira de Yahweh se encendió contra Moisés y le dijo, he ahí tu hermano Aarón, el levita, que es elocuente, además he aquí que él ha salido en tu encuentro y se alegra el corazón de él cuando te vea. Dice, tú hablarás con él y él transmitirá mi mensaje y yo estaré en tu boca. Dice, y con su boca para enseñarles lo que dirán o lo que harán. Él hablará en lugar tuyo al pueblo y él te servirá de intérprete y tú estarás para él por Elohim. Toma esta vara en tus manos para que hagas estas señales. Y vemos que cierta manera, ¿sabes qué es un principio que tú y yo podemos rescatar? Y cierta manera yo te digo, y la siguiente semana voy a darte los puntos así rápido. Si se puede, ¿verdad? Pero voy a compartir 5 puntos mañana, próximo Shabbat, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 5 puntos? Algo que tú y yo podemos rescatar de la vida de Moisés. ¿Qué podemos aprender? Ciertamente Moisés tuvo muchas excusas. Pero Moisés, Yahweh también le enseñó a Moisés que tenía que trabajar en equipo. No podemos trabajar solos en la obra de Yahweh. Necesitamos a otros. No podemos ser como el llanero solitario, y lo vuelvo a repetir. Y primera de Corintios 12 lo dice, somos parte de un cuerpo. Yahweh escogió a Abraham, a Moisés, pero también escogió a Aarón. Le dijo, Moisés, tú hablarás a Aarón. Yo pondré tus palabras en tu boca y tú se las transmitirás a él. Y él hablará y les enseñará al pueblo, porque tú serás para él como Elohim. ¿Qué es lo que Yahweh le iba a enseñar a Moisés? Aprender a trabajar en equipo. Como líderes que tú y yo somos. Y no te estoy hablando ministerialmente solamente, te estoy hablando como líderes. Cada uno de nosotros es líder en la esfera de responsabilidad que está a nuestro alrededor. Y tu esfera de principal responsabilidad es tu casa. Como líderes tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y tu equipo, mi amado, déjame te digo, es tu esposo, mujer es tu esposo es tu esposa. No podemos trabajar solos en medio del liderazgo que desempeñamos, principalmente que es nuestra casa. Son los dos. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y para que los dos trabajen en equipo, ¿qué se necesita? Di conmigo, comunicación. La palabra mágica, comunicación. Tienes que tener comunión con tu cónyuge, con tu pareja. Dice, ¿acaso podrán caminar dos juntos sin estar de acuerdo? Mi pregunta es esa. Y Amós lo dice, ¿podrán caminar dos juntos sin estar de acuerdo? No. Uno va a querer jalar hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Imagínate que ambos quieran salir de viaje y cada quien tiene su pensamiento, bueno, vámonos de viaje. Uno gana para San Antonio y el otro para Houston. ¿Y la comunión dónde quedó? Pues sí teníamos deseos de salir, sí, pero nunca se pusieron de acuerdo. Imagínate, ¿y los niños dónde? A lo mejor ya está en la casa. Suena de broma y suena chistoso y tal vez lo es. Y es cosa extrema mía que estoy hablando. Pero te estoy dando un ejemplo. No se pueden hacer las cosas si no hay comunión. Tiene que haber una comunión para que las cosas puedan salir bien y que al final de todo puedan traer buenos resultados. Para que la educación de los hijos pueda verse
en su totalidad, que sean buenos hijos, que sean bueno esto, que sean bueno lo otro. Tiene que haber comunicación entre papá y mamá, entre los cónyuges, entre la pareja, para poder educar y enseñar a los hijos de la mejor correcta. No invalidando la autoridad del otro. Y aquí puedo seguir, pero ya terminé. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Amén? ¿Cuántos pudimos aprender algo el día de hoy? Si Yahweh nos va a usar, no eres tú quien lo va a hacer. Es Él a través de nosotros. Y Yahweh desea que tú y yo aprendamos a trabajar en equipo. Amén. Que tenemos una responsabilidad y una esfera de responsabilidad, principalmente que es nuestra casa, sin invalidar la responsabilidad que tenemos primeramente en nuestra casa y sin abandonar los propósitos de Yahweh para nuestras vidas. El mandato de Yahweh es importante, sí, pero tu casa también lo es. Y no por enfocarme en mi casa voy a abandonar tampoco la obra de Yahweh. Son las dos cosas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora por tu enseñanza, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas. Gracias, Padre, por ser bueno, Padre, por tus maravillas, Padre, que tú haces, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder entender que los planes que tú tienes para nosotros son planes de bien, Padre, no de mal. Que podamos entender que tus caminos no son nuestros caminos y que nuestros caminos son tus caminos. Danos, Padre, la sabiduría de poder obedecer, Padre, tu palabra. Que a través de nuestras vidas podamos dar la manifestación de que Yeshua vive y mora a través de nosotros. De que tú eres real y de que tú, Yahweh, eres exaltado sobre todas las cosas en nuestras vidas. Que si tú vas a proveer y que tú nos vas a sustentar en el hueco de tu mano, es para que tú puedas ser exaltado, Padre, a la vista de otros, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sanador y que tú eres nuestro todo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Ayúdanos a poder entender tus planes y tus propósitos para nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre, que como líderes de nuestra casa, de nuestros hogares, cada uno, Padre, de nosotros pueda trabajar junto el uno con el otro. Padre, entregar y llevar un buen legado a la generación que viene detrás de nosotros, que son nuestros hijos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén, amén y amén. Y ahí, papá, donde estás, ¿verdad? Como sacerdote de tu casa, abraza, toma la vida de tus hijos ahí donde estás, ¿verdad? Cobíjalos bajo tus brazos y vamos a declarar juntos toda esta bendición. Yabarejeja, Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja, Yisad Yahweh panabeleja, beyasen leja, shalom, beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti y sobre los tuyos de su shalom. Padre, bendice la vida de cada uno de estos hijos y de los hijos de sus hijos. Guárdales, Padre, en el hueco de tu mano. Padre, en el nombre de Yeshua, permíteles que vayan en paz y en shalom. Y aquel que ha venido con aflicción, Padre, sobre su corazón y con la necesidad de sanidad sobre su vida, sobre su corazón, Padre, permítele que vaya en paz y en shalom, que los deseos, Padre, de sus corazones sean cumplidos en esta hora, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.